Lectura de la epístola del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, ¿no sabéis que los atletas que corren en el estadio, todos corren, mas uno solo alcanza el premio? Corred de manera que lo ganéis. El que lucha en la arena se impone 1000 privaciones, ellos para recibir una corona corruptible, mas nosotros incorruptible. Pues yo corro no como a la aventura, peleo no como quien azota el viento. Antes castigo mi cuerpo y lo reduzco a servidumbre, para que no suceda que después de predicar a los demás sea yo reprobado. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube, y todos pasaron el mar rojo, y todos dirigidos por Moisés, fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron un mismo manjar espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una piedra misteriosa que los iba siguiendo, y la piedra era Cristo. Sin embargo, no fueron los más de ellos los que agradaron a Dios. Continuación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Es semejante al reino de los cielos a un hombre, padre de familia, que salió muy de mañana a ajustar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en darles un denario por día, los envió a ella. Y saliendo cerca de la hora de tercia, vio a otros en la plaza que estaban ociosos, y les dijo, id también vosotros a mi viña, y os daré lo que fuere justo. Y ellos se fueron. Volvió a salir cerca de la hora sexta y de nona, y hizo lo mismo. Salió por fin cerca de la hora 11, y vio a otros que estaban allí, y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día ociosos? Y ellos le respondieron, porque ninguno nos ha contratado. Díceles, id también vosotros a mi viña. Al venir la noche, vino el dueño de la viña a su mayordomo. Llama a los obreros y págales su jornal, comenzando por los últimos hasta los primeros. Cuando vinieron los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada cual su denario. Al llegar a los primeros creyeron que les daría más, pero no recibieron sino un denario cada uno. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos últimos solo han trabajado 1 hora, y los has igualado a nosotros, que hemos llevado el peso del día y del calor. Mas él dijo, amigo, no te hago ningún agravio. ¿No conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pues quiero dar a este, bien que sea el último, tanto como a ti. No me es lícito hacer de lo mío lo que yo quiera, o has de ver con malos ojos, porque yo soy bueno. Y así los últimos serán los primeros, y los primeros últimos, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Estimados hermanos, estamos comenzando el tiempo de Septuagésima, tiempo de penitencia. Hoy es domingo de Septuagésima y es un tiempo que es ya una introducción a una preparación al tiempo de Cuaresma, donde es todavía es propiamente el tiempo de penitencia, y este tiempo de Septuagésima pues es también penitencia, pero no tan riguroso como el tiempo de Cuaresma. Entonces hemos oído este evangelio de cómo este patrón contrataba a varios obreros, a los cuales contrató a unos antes y otros después en este día, que los llamó
y algunos realmente casi llegaron a última hora y de todos modos los contrató y quiso pagarles a todos el precio que normalmente era por un día completo. Y los obreros que llegaron al principio pues vieron con malos ojos, con ojos de envidia, esa acción generosa de este patrón que finalmente pues representa a Dios, que llama a todos a trabajar en su viña, que es la iglesia. Pero él ve sobre todo las disposiciones de las almas, y muchos ven sobre todo los actos humanos, los actos exteriores. Entonces no hay que engañarse, Dios recompensa sobre todo el espíritu con que hacemos las cosas, aun si hacemos poco aparentemente, y así es como, por ejemplo, Jesucristo le dijo a la Magdalena, ¿verdad?, que estaba a sus pies, que estaba escuchándolo, y su hermana Marta, que trabajaba mucho y para preparar las cosas, pero nuestro Señor pues defendió a Magdalena, y aparentemente no hacía gran cosa, pero estaba con mucho amor y mucha fe escuchando su palabra. Así que no debemos en la iglesia para trabajar con fruto, no es tanto una cuestión de apariencias exteriores, de cantidad, de número, es más bien las obras que se hacen en la fe, los que se hacen realmente por la gloria de Dios, las que se hacen las obras para realizar la voluntad de Dios. Eso es lo que glorifica a Dios, y no tanto los hechos externos o las cosas, los hechos humanos, que estamos todos portados a veces a fijarnos más bien en las cosas que tienen un efecto exterior y humano y aparente. Pero Dios no ve las cosas así, Dios no las juzga de esa manera. Hay que tener cuidado, o cuando juzgamos a los demás, a veces Dios no ve las cosas por los hechos puramente humanos, sino más bien por las obras son hechas según la fe, y las virtudes son realmente auténticas, que no son falsas virtudes, sí están hechas como Dios, según el Espíritu de Dios. Y esa es la trampa en la cual podemos caer nosotros, de juzgar las cosas de una manera un poco exteriores, y no es como Dios las juzga. Sí, hay cosas que son evidentes. Cuando hay la evidencia, pues no podemos tampoco negarlo, y eso no es juzgar, eso es simplemente constatar los hechos. Y en ese caso no es pecado cuando nosotros constatamos un hecho o algo que ha hecho alguien que está mal. Objetivamente, tal vez su intención no era tan mala, pero los hechos son esos que son malos. Entonces, en ese caso, ante la evidencia, no podemos tampoco decir que no es. Y es pecado negar la evidencia. Así que vemos a veces que hay personas que han cometido graves errores. Nosotros podemos constatar que esos errores son evidentes y que están mal, pero la intención de esa persona a veces no es tan clara, entonces no hay que juzgar las intenciones, a menos que sean actos en los cuales no se puede separar el hecho de la intención, ¿verdad? Hay casos que es así, hay casos que no.
Por eso hay que tener cuidado. Y esa envidia de esos obreros por aquellos que habían recibido pues el mismo salario, aunque hubieran trabajado menos, pues es muy humano eso de querer compararse a los demás, y hay que tener cuidado de no debemos como algunos que pasan su tiempo a compararse con los demás, a ver si se creen que han hecho mejor, que han obrado mejor, o que hay cosas que solo Dios juzga y que Dios las manifestará al fin del mundo, y ahí sí Dios mostrará qué mérito tienen las obras de cada quien. Por eso no debemos estar con esa mentalidad que tienen algunos de estar siempre comparándose y siempre juzgando a los demás o juzgando la intención. Yo, como decía, a veces puede ser evidente la intención, pero no es siempre evidente. Y esa mentalidad del hombre moderno, que siempre está juzgando las cosas por criterios, no tanto los criterios de Dios, y más bien fundarse en sus criterios personales, subjetivos, y no tanto objetivos, las cosas objetivamente como son. Entonces yo no debo juzgar todo según mi gusto, según mis opiniones, y sobre todo que no tengo por qué juzgar de todo o juzgar de todos. Yo no debo juzgar siempre. A veces sí se puede, pero generalmente hay que tener cuidado, y muchas veces es mejor no juzgar porque uno no tiene los elementos para juzgar de algo, y entonces uno deja las cosas en manos de Dios, pero uno juzga los hechos, uno juzga las cosas como son exteriormente. Uno, por ejemplo, si uno ve que algo está mal, bueno, yo no lo voy a hacer, aun si otra persona cree que eso está bien, bueno, pues Dios la juzgará, pero tampoco voy a decirle a ella que siga en ese camino, porque yo sé que eso no es correcto. Ahora, la intención de ella, pues Dios la conoce. Así que debemos tener cuidado en no juzgar cuando no tenemos la evidencia. Delante de la evidencia no es lo mismo que la opinión, porque a veces hay personas que confunden su opinión a veces con la evidencia. Lo que es una sospecha con una cosa segura, ¿verdad? Y eso es peligroso y puede uno ser injusto con los demás. Pero si uno tiene la evidencia, tampoco hay que caer en la pusilanimidad y decir que no es cierto, que no es evidente y que yo no quiero juzgar y yo no quiero. Bueno, si hay la evidencia, no es que yo esté juzgando, pero es evidente que algo pasó y es un hecho. Y en ese caso, si yo no quiero aceptar la evidencia, estoy haciendo un pecado, porque tengo la evidencia de la verdad. Y en ese caso no hay que tampoco decir, es que no quiero juzgar. En ese caso se debe aceptar la evidencia. Pero, repito, hay personas que creen ver una evidencia en algo que no es evidente realmente, y que ellos forzan un poquito las cosas diciendo que sí es evidente. A veces no es tan clara una situación. Entonces se necesita mucha humildad, y ese trabajo de los obreros que nuestro Señor recompensó con un denario, pues es el trabajo que representa el trabajo que hacen las almas dentro de la iglesia. Y ese trabajo, como decía, es en la medida que yo hago mis actos sometiéndome a la enseñanza de la fe y a la voluntad de Dios y a las virtudes cristianas.
es en esa medida que mis actos son meritorios y que merecen una recompensa. Si yo me salgo de ese orden, entonces mis actos pierden su valor espiritual, su valor sobrenatural, y entonces no merecen una recompensa en el cielo. Así que a veces nosotros actuamos motivados por diferentes razones y a veces tenemos que tener cuidado por qué motivo hacemos las cosas. Si lo hacemos por motivos negativos, por motivos malos, puede pasar. A veces hay personas que obran por soberbia o por un sentimiento malo, o puede ser que obramos por razones justas y que corresponden a la voluntad de Dios, que son inspiradas en la fe cristiana. Entonces, así que uno puede actuar con diferentes estados de ánimo, diferentes espíritus, ¿verdad? Los que están sometidos a la acción diabólica, pues actúan con un espíritu diabólico, ¿verdad? Los que están sometidos a Dios, a la ley de la gracia, de la ley de la fe, entonces tienen un espíritu diferente, es un espíritu cristiano, un espíritu divino. Así que hay tres espíritus que pueden inspirar a todos nuestros actos. O sea, siempre que hacemos algo que sea un acto humano, que sea un acto libre, siempre lo hacemos inspirado en uno de los tres espíritus que hay, que puede haber. Pues puede ser el espíritu de Dios, puede ser el espíritu puramente humano o el espíritu diabólico. Y hay que saber, debemos en nuestra vida aprender a discernir la diferencia de por qué hacemos las cosas. Cuando hacemos un acto, ¿por qué lo hacemos? ¿Basado en qué? ¿En qué razones? Y si las razones son razones de la fe cristiana, de la vida cristiana, entonces ese acto adquiere valor al valor espiritual. Pero si las razones por las cuales hacemos un acto son razones inspiradas en un espíritu que el demonio nos inspiró o algún mal sentimiento, pues entonces no tienen recompensa, pueden incluso ser pecado. Entonces hay que saber distinguir estos tres espíritus que se disputan nuestro corazón, se disputan nuestra vida y se disputan nuestra eternidad. Entonces, ¿por qué yo hago las cosas? Es la razón que hace que mis actos tengan un valor positivo, es decir, un mérito para el cielo, o un valor negativo, es decir, un pecado que merece un castigo. Entonces, el espíritu divino es todas esas razones de que nos inspira la fe, todas las razones de la vida cristiana, las virtudes de la enseñanza de la Iglesia, incluso la razón que nos es dada por Dios en tanto que no está contra la fe, pues es también de Dios, también tiene mérito, también puede ser sometida al Espíritu Divino, quiere decir una persona que obra con una razón recta y que entiende hacer el bien, que busca la verdad, está obrando siempre sometido a Dios, porque la razón Dios la hizo. Después hay pensamientos o obras que el demonio nos puede inspirar, que a veces nosotros no lo hacemos con la intención de ofender a Dios, pero que el demonio nos engaña de alguna manera, y ese espíritu diabólico pues nos puede hacer daño, nos puede desviar de alguna manera en nuestra vida cristiana. Por eso hay que estar atentos de que en todo lo que hacemos
no hay que inspirarnos no hay que basarnos en esas inspiraciones diabólicas que a veces nos da sentimientos negativos. Puede ser de tristeza, puede ser de desánimo. A veces no lo hacemos por maldad, pero el demonio nos puede engañar. Pero si seguimos el espíritu diabólico, pues estamos equivocados y eso nos hace daño. A veces más, a veces menos, depende qué es lo que el demonio nos inspira. Pero si alguien a sabiendas sigue el espíritu diabólico, pues es como esas personas que sirven al demonio, y que hoy hay tanta gente que deliberadamente sigue las inspiraciones del demonio. Y después está el espíritu humano. El espíritu humano es decir, el espíritu que está inspirado en la naturaleza en tanto caída. No es el espíritu humano como Dios lo hizo, sino el espíritu humano en tanto que está inspirado en la naturaleza caída, en los efectos, en las consecuencias del pecado original, en las heridas que el pecado original dejó en nuestra alma, las pasiones, la ignorancia, la tendencia al mal. Y ese espíritu humano a veces nos invade o invade nuestros pensamientos, y a veces puede ser también que no nos demos bien cuenta que estamos siguiendo un espíritu humano, que es un espíritu un poco decadente, que nos lleva a hacer cosas que pues nos apagan en el amor de Dios, en las virtudes cristianas. Y ese pequeño orgullo, ese pequeño sentimiento de envidia, ese pequeño sentimiento de suficiencia, esa pequeña tendencia a creer siempre tener razón, ese es espíritu humano. A veces creemos en eso que nos parece agradable, nos gusta. Tenemos tendencia a justificar las cosas que nos son agradables, y a veces hay cosas que pueden parecer agradables y que no son buenas. Bueno, eso es espíritu humano, hacer actos, hacer obras por razones humanas, en tanto que en nuestra humanidad tiene tendencia al pecado, al desorden, tal vez a todo tipo de malas inclinaciones. A veces son muy acentuadas, a veces no son tan acentuadas, pero están ahí actuando, y ese espíritu humano pues nos desvía de Dios. Entonces todos los actos que hacemos nosotros pues nos basamos siempre en alguna razón. Incluso las personas que no son muy razonables, que hacen cosas malas, pues se basan siempre en alguna razón, porque ellos siguen su placer, su egoísmo, sus razones demasiado humanas, y eso es espíritu humano. O aquellos que siguen las inspiraciones del demonio, sabiéndolo o más o menos no sabiéndolo, que el demonio puede inspirarnos sentimientos de soberbia, de ira, y esas personas están obrando motivadas por el espíritu diabólico. Y aquellos que siguen su vida motivándose por razones espirituales, cristianas, razones de fe, incluso razones que están guiadas por una razón humana que es sana. Entonces, como la razón Dios la hizo, entonces puede decir que también eso es espíritu divino, a condición de que no esté contra la fe y que se le someta, que esté dispuesta a someterse. Bueno, pues entonces uno puede decir que eso también es espíritu de Dios. Entonces, esos tres espíritus están presentes en nuestra vida, y todo lo que hacemos libremente, conscientemente, voluntariamente, lo hacemos por alguno de esos tres espíritus, en todos nuestros actos.
No hablo de los actos involuntarios, ¿verdad? Cuando una persona duerme, no tiene uso de su libertad, no tiene uso de su voluntad. Esos actos que una persona hace dormida, pues no tienen que ver, no son actos libres. Yo me refiero a los actos libres cuando uno hace una cosa de una manera deliberada. Y cuando hacemos un acto por una razón, de una manera deliberada, siempre está motivado por uno de esos tres espíritus, ¿verdad? Entonces hay personas que son creyentes, que son buenas personas, pero son demasiado humanos, es decir, que obran generalmente por razones puramente humanas y no someten su vida totalmente a Dios, a la fe, a la vida cristiana. Entonces siempre están obrando por razones puramente humanas y no es que quieran excluir las razones divinas, pero las olvidan, no las consideran. Entonces la vida cristiana debe someter todo a Dios, aun los actos más triviales, más sencillos, debe ser por amor a Dios, debería ser por amor a Dios, por motivos de fe. Aun si son cosas que aparentemente no tocan la fe, pues sí la tocan porque la fe nos enseña que todo pertenece a Dios y que todo es de Dios y que todo es para Dios y que nosotros debemos hacer todo por Dios. Entonces, si tenemos ese espíritu sobrenatural, ese espíritu divino en toda nuestra vida, pues eso va a hacer que un acto que aparentemente no tiene mucho valor espiritual, pues lo adquiera, porque lo hacemos por amor a Dios. Incluso una madre de familia, cuando se pone a barrer su casa, si lo hace por servir a Dios, por hacer su voluntad, pues esos actos tan sencillos pueden tener mucho valor espiritual. Pensemos a la Virgen María en Nazaret, cuando ella hacía sus deberes domésticos. No se puede concebir que ella lo hiciera sin amor a Dios, sin pensar a Dios, sin estar en presencia de Dios. Entonces eso es muy típico del hombre moderno, de tener un tiempo así como diciendo que no está como en el cual se olvida de Dios y que Dios no tiene prácticamente mucho que ver, porque ellos consideran que eso no tiene que ver con su vida cristiana. Y hacen una división en su vida, ¿verdad? Lo que ellos consideran que es para Dios, por ejemplo, el domingo, las oraciones, y después viven así como si Dios no existe. Aunque no lo nieguen, de todos modos viven ausentes de esa presencia de Dios. Entonces hay que ponerse vigilantes y decir, bueno, en qué yo obro en mi vida está al servicio de qué, está al servicio del Espíritu de Dios, es el que anima mi vida, mis pensamientos, mis afectos, que es lo que yo amo, lo amo en el orden divino o en el orden puramente humano, o incluso en la rebelión hacia Dios, ¿verdad? Es un espíritu diabólico. Entonces hay que tratar de ver por qué motivos yo actúo, y si no excluyo deliberadamente a Dios de mi vida, y si no escucho demasiado mi espíritu humano, mis gustos, mis opiniones, mis pensamientos, etcétera, y eso es espíritu humano, el espíritu que está inspirado en la naturaleza, en tanto que es proclive al mal, que es proclive al desorden, y que nos lleva por su propio peso al mal, ¿verdad? Es un peso constante, nuestra naturaleza, que pesa sobre nuestra alma, la oscurece, la hace más lenta en todos los actos que son respecto a Dios. Nuestra naturaleza caída
es algo real, y ese es el gran error del liberalismo, del naturalismo, que no quiere reconocer que la naturaleza humana está herida por el pecado original y que tiene tendencia al mal, y que por lo mismo hay que estar siempre vigilándola, cuidándola, porque nos puede sorprender y a veces pues se nos escapan actos o pensamientos que no son muy correctos, porque no tenemos bien sometida a nuestra naturaleza, ¿verdad? Entonces puede ser un acto de ira, puede ser un acto de pereza, puede ser un acto de mal deseo, ¿verdad? Y cuando ya pensamos bien, ya hemos hecho algo que no es completamente correcto, aunque no sea forzosamente muy grave, pero de todos modos no es correcto, puede ser pecado venial. Entonces debemos tratar de ordenar nuestra vida y decir, porque es lo que motiva nuestros actos, que es lo que hace que Dios le agrade. Entonces, si tenemos razones, lo hacemos por amor, lo hacemos con buenos sentimientos, entonces esos actos le agradan a Dios. Pero si los motivos de nuestros actos son razones malas o tal vez superficiales o ociosas, que no son correctas, pues eso no agrada a Dios forzosamente. Puede ser que a veces no hacemos las cosas bien, a veces hacemos algo bueno, pero no lo hacemos bien, no lo hacemos completamente bien. Entonces ese acto pierde valor delante de Dios, porque las motivaciones de hacer ese acto no son completamente buenas. O sea, yo puedo rezar y eso lo hacemos por razones de fe y por eso le agrada a Dios y Dios lo recompensará. Pero a veces en nuestros actos buenos se puede mezclar un poquito de vanidad, un poquito de voluntad propia, de hacer lo que yo quiero, cuando yo quiero, sin que sea tal vez lo más apropiado, y entonces en esa medida ese acto desagrada a Dios. Ya no puede ser que el mismo acto en cierta medida agrada a Dios y en cierta medida pues lo puede desagradar si no es completamente hecho como Dios quiere. Por eso si nosotros tenemos la vigilancia de decir, bueno, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Y cuál es lo que me motiva? ¿Qué son? ¿Por qué fin? ¿Con qué? ¿Cuál es el fin por el cual yo hago las cosas? Y eso es lo que generalmente hace que nuestros actos sean buenos o malos. Pero debemos decir, bueno, ¿a qué espíritu estoy sirviendo? ¿Al espíritu de Dios? ¿O al espíritu del mal, diabólico? ¿O al espíritu humano, mi espíritu humano, que es frágil, que es un poquito inconsciente? ¿O al espíritu diabólico, cuando yo hago un acto deliberadamente que sabemos que está mal, ¿verdad? Entonces, y el demonio pues está ahí detrás para empujar, y esa es la razón por la cual ese acto puede volverse malo. Entonces, estamos en esta vida, Dios nos puso en esta vida para escoger, para eso estamos aquí. Hoy la gente vive con un espíritu naturalista y creen que pues viven como si el mundo será eterno, como si no hay nada después de esta vida, viven así, no consideran lo que va a pasar después y cómo hay que prepararse para lo que va a pasar después de nuestra muerte, y viven en una manera naturalista, es decir, como si Dios no existe. Y es el espíritu humano en todo su esplendor, ¿verdad? La naturaleza es buena, y entonces lo que yo pienso es bueno, y lo que a mí me gusta es bueno, y todo se limita en un espíritu humano que a veces hay personas que tienen una cierta bondad humana, pero que excluye a Dios, que excluye la vida cristiana, y esa bondad
no agrada a Dios porque no está completamente sometida a su voluntad. Es más, está en rebelión, porque si una persona que pretende ser buena, pero que en su vida no quiere someterse a los preceptos, grandes preceptos de Dios, pues está en pecado mortal. Entonces, ella considera que es buena porque es amable con los demás o porque tal vez le hace a alguien algún favor. Pues sí, pero no es suficiente. Y eso es espíritu humano, vivir así conformemente a lo que yo siento, a lo que yo me parece que está bien. Entonces, no debemos seguir lo que a Dios le parece que está bien. Eso es lo que debemos seguir, no lo que yo me gusta, lo que yo quisiera. Y ese es espíritu humano. Cuidado que a veces hacemos actos incluso buenos por motivos puramente humanos, y eso nos hace perder mucho mérito delante de Dios. Entonces este mundo está tan mal y anda tan mal porque el mundo ya no reconoce a su Dios, se ha vuelto naturalista, se ha vuelto materialista, e incluso los católicos que dicen tener la fe se han vuelto materialistas y naturalistas porque viven de una manera como si Dios no existe. Aunque digan que creen en Dios y que lo aman y todo, pero sus actos es un espíritu humano. Eso es el espíritu puramente humano, que piensan solo en la materia, en lo que les gusta, y una bondad que es una bonachonería, que no es un buenismo que no es suficiente para salvarse, ese buenismo, ¿verdad? Y muchos dicen, es buena gente, fulanito es buena gente. Eso de buena gente es bastante ambiguo, porque no es forzosamente lo que Dios considera para que una persona sea buena gente. Tal vez no es lo que Dios considera para que sea suficiente para ser buena gente. Así que cuidado, esa gente se inspira en criterios demasiado humanos y no reconoce el orden de Dios, el orden que Dios hizo para que nos salvemos. Entonces, en la redención, en el orden de la redención, nadie se salva si no se somete al orden de la redención, a las leyes de la redención, a las reglas de la redención. Si no se somete a esas reglas y a esas leyes, no se puede salvar, no puede ir al cielo. Entonces no es solo una cuestión de esa bondad puramente subjetiva, humana, que muchos tienen hoy y que piensan que es suficiente para agradar a Dios. Hay personas que realmente están en una ilusión. No es así como Dios ve las cosas, y por eso pues el mundo, todos se quejan de que el mundo está mal y que hay muchas cosas que no van bien. Pues ¿por qué? Porque el mundo se ha vuelto demasiado humano y ha olvidado las leyes, las reglas de la fe, lo que es la voluntad de Dios, incluso las reglas y las leyes de la razón que Dios hizo y que Dios nos dio a todos, y que muchos no la respetan, no quieren razonar, no quieren reflexionar y no usan la razón. Se guían por sus sentimientos, se guían por sus impresiones, pero la razón no se guía por puras apariencias, se guía por razones, por cosas concretas, y debemos reflexionar. Es lo que Dios quiere. Y cuando una persona usa bien su razón e incluso busca la verdad, y no solo una parte de la verdad, busca toda la verdad, entonces una persona que tiene la razón y no tiene la fe, pues esa persona va a encontrar la fe tarde o temprano, porque su razón le dice que es necesario no encontrar solo una parte de la verdad, hay que encontrar toda la verdad. Entonces esas personas que buscan la verdad, aunque estén en el error, aunque estén lejos de Dios, pero si buscan la verdad sinceramente, quiere decir que van a buscar toda la verdad. Entonces Dios de alguna manera les va a ayudar para que encuentren la fe.
y esa es la principal verdad, ¿verdad? Que la razón no puede comprender completamente, pero que es superior a la razón, y sin ser contrario a la razón, es superior a la razón, y no es contrario como muchos dicen. Entonces, ese espíritu humano ha hecho mucho daño, y yo quisiera comentar una entrevista que le hicieron el día 11 de enero pasado a Monseñor Fele, y que apareció esta entrevista en internet, se puede ver. Es una entrevista que le hizo un señor a Monseñor Fele, y que muestra bien que todavía como Monseñor Fele pues sigue en realidad un espíritu muy humano, y que quiere adaptarlo a la vida de la Iglesia, pero que en el fondo son por razones humanas. Entonces él quiere tener una prudencia que tiene razones muy humanas, y que finalmente esa prudencia se vuelve una imprudencia según la fe, según Dios. Entonces, estar bien con el mundo y estar bien con los hombres de iglesia de hoy que sirven al mundo. Entonces, no me refiero a un espíritu cismático, a un espíritu de rebelión en sí, no, es el hecho de que si actualmente los hombres de iglesia están al servicio del mundo, que han aceptado los principios del liberalismo, entonces en esa medida nosotros no podemos seguirlos, no podemos incluso someternos a ellos, porque es un contrasentido que yo obedezca a alguien que me va a pedir algo que está contra mi fe. Eso es algo elemental en el concepto de la prudencia cristiana, que se inspira en la fe y en una razón sana. Entonces yo no voy a cometer la imprudencia de ponerme bajo la dirección de alguien que está en rebelión contra la fe, porque eso es lo que están haciendo los hombres de iglesia, que al aceptar el modernismo, aceptar el espíritu del Concilio Vaticano II, pues de hecho están en rebelión contra la fe. Yo no sé si todos se dan cuenta y a qué punto se dan cuenta de su error, pero yo no puedo escuchar a una persona que está en un camino equivocado. Yo no puedo escucharlo o ponerme abajo su mando, su dirección. Y ese respeto humano, esa preocupación excesiva de legalidad, ha sido siempre una preocupación de Monseñor Fele, de quererse someter, porque así estamos en regla, estamos en orden con la legalidad. Pues sí, la legalidad es algo bueno, pero cuando la iglesia funciona normalmente, cuando en la iglesia los hombres de iglesia servían a la tradición y seguían la fe de la iglesia como debe ser, en ese caso pues sí puede tener una preocupación de vivir en la legalidad, es lo normal. Pero no estamos viviendo una época normal, porque Monseñor Lefebvre fundó un seminario y fundó la fraternidad a pesar de las prohibiciones incluso del Papa. ¿Por qué lo hizo? Pues por necesidad, no es por capricho. Entonces la situación no ha cambiado de la época de Monseñor Lefebvre, sino que incluso se ha empeorado, y se puede decir que hoy hay menos razones de estar en la legalidad. No se puede. Pero hay una ley mayor, una ley superior, que nos dice que Dios hizo la iglesia para la salvación de las almas. Así que esa es la legalidad. La legalidad es seguir esa regla suprema, esa ley suprema por la cual Dios hizo la iglesia, es para salvar a las almas. Entonces, si el Papa está siguiendo al modernismo, si el Papa está diciendo barbaridades,
herejías, cada día dice una prácticamente, pues entonces debemos, no podemos seguirlo y esperar a que Dios rescate a su iglesia. Dios es suficientemente poderoso para hacerlo cuando Él quiera. Entonces, Monseñor Fele, que en otros tiempos decía, cuando hace varios años, él decía e insistía y insistía que no iban a hacer acuerdos con Roma, que no se iban a hacer acuerdos. Y hoy en esa entrevista él habla como sin ninguna, como si se le hubiera olvidado todo eso que había dicho antes. Entonces se vanagloria de que ya Roma le ha dado poderes de confesar, poderes de casar y casar en las parroquias, permiso de ordenar sacerdotes. Él lo dice y dice, eso quiere decir que nosotros no somos irregulares. Entonces, irregular quiere decir cuando uno no está en orden con la legalidad de la iglesia. Entonces es ya estar dentro y haber hecho un compromiso, un acuerdo con Roma. Entonces ya está dentro y él se vanagloria de eso. Y antes decía, nosotros no vamos a hacer acuerdos, no vamos. Pero ahora él ya se vanagloria de que ya están recibidos y están aprobados por Roma. Entonces, y dice, vamos, sí, yo no excluye la posibilidad de trabajar con el obispo local, a los sacerdotes, ¿verdad? Cuando no tenemos la misma teología, no tenemos la misma enseñanza, ¿cómo vamos a colaborar con un clero modernista que anula los matrimonios cuando Jesucristo dijo que no se podía anular el matrimonio, que lo que Dios unió al hombre no lo separe? Y todas esas anomalías que vienen del modernismo. Entonces, ¿cómo vamos a poder trabajar con el obispo o con el clero moderno si ellos le dicen a unas almas, esto no es pecado, y nosotros les decimos que sí es pecado? Eso no tiene sentido. Pues bien, Monseñor Fele se vanagloria de esa situación. Es espantoso. Y hasta habla positivamente de la reforma, es decir, que quieren cambiar otra vez la nueva misa y van a hacer otra misa que no será ni la misa tradicional ni la misa modernista, así que será algo que también estará mal. Entonces él cree, tiene esa ingenuidad de creer que Francisco y los hombres de iglesia que son tenaces, hay excepciones, por ejemplo, Monseñor Vigano, hay un cardenal que hizo una declaración positiva recientemente, puede ser que ellos con el tiempo encuentren completamente la tradición, pero en general la iglesia está tomada por los modernistas, los cargos principales. Pero desde el año 2000, yo me acuerdo, Monseñor Fele siempre hablaba con ese optimismo, diciendo, creyendo en la sinceridad, suponiendo siempre la sinceridad, que no puede estar seguro que esa sinceridad sea realmente sinceridad. Entonces no se puede fundar toda una vida, todos los actos sobre algo que no se sabe si es seguro. Entonces, pero cuando uno ve los actos de estos hombres de iglesia, la tenacidad con los hacen, pues uno sabe que ellos son modernistas y que quieren seguir siéndolo. No hay muchas dudas en eso. Puede haber alguna excepción, pero en general se ve muy claramente que el clero moderno sigue el concilio y están convencidos. Entonces, él cree que con esa gente se puede lograr algo, y además yo pienso que no, que es evidente que no, pero si él tuviera la duda, pues incluso en caso de duda, no se puede fundar algo sobre la duda.
Entonces el hecho de ponerse bajo la tutela, cada vez más bajo la jurisdicción de los hombres de iglesia, pues es una trampa. Es una trampa, y él ha metido la fraternidad en una trampa, y ha castigado a todos los sacerdotes que razonablemente le decían que eso es peligroso, pero él ha doblegado no solo a los sacerdotes, sino también a los obispos, lo cual es un abuso de autoridad, lo que él ha hecho. Es gravísimo. Entonces, cuando le preguntan qué pasará si no habrá nuevos obispos para asegurar la continuidad de la fraternidad, y él dice que eso lo deja en manos de Dios, pero dice que puede pasar que los obispos conciliares se acerquen a la fraternidad, y que ellos harían entonces las consagraciones de los sacerdotes, pero no es imprudente ponerse en manos de esas personas si uno no tiene la seguridad de que están convertidos, y que una vez la fraternidad sin obispos ya no pueda hacer nada si por ejemplo le niegan darle los sacramentos, como a ese obispo que fue recibido en el seminario de Alemania, que está hoy en Suiza, en una escuela. Bueno, ese obispo, que yo sepa, no ha hecho una retractación formal de los errores del concilio. Bueno, ese tipo de obispos son los con los que quiere poner Monseñor Felé ponerse bajo su dependencia, bajo su enseñanza, a los seminaristas, a los fieles, esos obispos que todavía creen en el Vaticano II. Eso es una traición, hacer ese tipo de dependencia hacia los obispos conciliares, que esperan que se acaben nuestros obispos de la fraternidad, y que una vez que ya la fraternidad no tenga obispos, pues está en manos de ellos, ¿verdad? La pueden suprimir, la pueden coaccionar, y ya la fraternidad no tendrá garantías. Entonces eso es la gran trampa en que se ha metido Monseñor Felé, y que yo pienso que Monseñor Felé sigue manteniendo pienso que de alguna manera él sigue controlando a la fraternidad, y que el padre Pagliarani sigue las directivas de Monseñor Felé, y que los obispos también pues están como aterrorizados, porque ya les han prohibido que hablen de los temas de la crisis de la iglesia de una manera pública. Así que nada más hacen sermones sobre cosas espirituales, lo cual es ridículo para un obispo. Simplemente no tocar los temas de actualidad. Esa es la responsabilidad de Monseñor Felé, y pues me inquieta mucho por él, por la fraternidad, por los fieles que están en la fraternidad. Bueno, que Dios nos asista y que libere también a los hombres de iglesia de ese espíritu demasiado humano, por el cual quieren que la iglesia se adapte al mundo, que la iglesia se adapte a la prudencia del mundo, y lo cual es una trampa, lo cual es un error, y por eso hay una crisis en la iglesia, porque se ha seguido el espíritu humano, se ha seguido el espíritu diabólico también, ¿verdad? Que ha inspirado todos esos errores del liberalismo, del subjetivismo, del naturalismo, que hoy invaden a la iglesia, porque se basan los hombres de iglesia para tomar decisiones en ese espíritu naturalista, que es ese espíritu liberal, ese espíritu humano, son las tendencias de la naturaleza desencadenadas y que no tienen barreras, y que todo lo decide el hombre, y es el espíritu humano, es el espíritu que, aunque diga que lo hace por amor a Dios, pero finalmente no escuchan a Dios, y se destruye hacia la iglesia gradualmente y cada vez peor. Entonces Monseñor Felé él mismo reconocía en
en esta entrevista que hay en una diócesis ya el 80% de los sacerdotes ya no cree en la presencia real de la Eucaristía. Entonces es dramático, ¿verdad? Bueno, esos sacerdotes están así porque han seguido al concilio, porque han seguido al Papa Francisco, porque han seguido a Benedicto XVI y a Pablo VI, por eso están así. Entonces, no es una contradicción quererse poner en manos de esos hombres de iglesia que promueven el modernismo, es una contradicción por esa falsa prudencia que hay que estar bien con el mundo, hay que estar bien con la iglesia. Bueno, sí, cuando la iglesia vuelva a la tradición, habrá que estar bien con ella, es normal. Y debemos desconfiar de a todas esas personas que están al servicio del concilio y que dicen, sí, yo acepto el concilio, pero yo soy un poco conservador, pero yo acepto el concilio. Desde el momento que aceptan el concilio, ya están mal, ya son modernistas. Entonces no podemos seguirlos. Vamos a pedirle a Dios que nos haga tener siempre una actitud coherente, una vida coherente con nuestra vida cristiana, con nuestra fe, y que no nos desviemos con los engaños diabólicos que nos hace pasar las cosas humanas e incluso diabólicas bajo apariencia de fe, apariencia de espíritu de Dios, pero es espíritu diabólico, de espíritu humano, espíritu de la naturaleza caída. Todo ese espíritu del liberalismo, del humanismo moderno, es el humanismo conciliar que ve al hombre como alguien que ya está todo bien y que todo lo que se le ocurre es correcto, ya no necesita la tutela de la iglesia tradicional, de la verdadera iglesia. Entonces ya el hombre moderno se siente que lo puede todo, que lo sabe todo y por ende incluso no necesita de la iglesia. Ese es el gran acto de orgullo del humanismo moderno. Pidamos a la Virgen María que nos dé siempre ese espíritu de discernimiento y que no nos dejemos engañar con moneda falsa. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.